La historia de Tlaloc, el dios de la lluvia. Mucho antes de que se levantaran grandes ciudades de piedra, cuando el maíz aún aprendía a crecer recto y fuerte, los pueblos de estas tierras miraban siempre al cielo. Sabían que de allí venía la lluvia, y que sin ella la vida no podía continuar. Por eso hablaban de un dios poderoso y necesario, Tlaloc. Tlaloc es el dios de la lluvia, del agua que cae de las nubes y despierta la tierra. Vive en lo alto de las montañas, donde nacen los ríos y se forman las tormentas. Desde allí observa los campos y decide cuándo enviar el agua que hace crecer el maíz, las flores y los árboles. Los antiguos decían que Tlaloc tenía un rostro especial. Sus ojos eran grandes y redondos, como hechos de serpientes, y su boca mostraba colmillos largos. Ese rostro no buscaba asustar, sino recordar que el agua es fuerte. Puede ser suave como una llovizna o poderosa como un rayo que parte el cielo. Cuando Tlaloc estaba contento, la lluvia caía tranquila. Los campos se volvían verdes y el maíz crecía alto. Pero cuando estaba molesto o triste, la lluvia tardaba en llegar o venía acompañada de granizo y tormentas. Así aprendieron los pueblos que la naturaleza debe ser respetada. Se cuenta que Tlaloc no gobierna solo. Tiene pequeños ayudantes llamados tlaloques. Parecen niños y viven escondidos en las montañas. Cada uno cuida una vasija llena de agua. Cuando rompen esas vasijas, el agua cae del cielo. A veces es lluvia buena, otras veces es granizo o trueno. Por eso, cuando se escucha un trueno fuerte, se dice que un tlaloque ha roto su vasija. Existe un lugar hermoso gobernado por Tlaloc, llamado Tlalocan. No es un sitio oscuro ni triste. Es un paraíso lleno de plantas, ríos y frutos. Allí llegan las personas que mueren por causas relacionadas con el agua, como el rayo o la lluvia. En el Tlalocan no hay hambre ni dolor, y la vida es siempre verde. El maíz es el regalo más importante que la lluvia protege. Sin agua, la semilla no despierta. Por eso, los pueblos aprendieron a sembrar con cuidado y a esperar con paciencia. Miraban el cielo cada mañana, buscando señales de nubes. Cuando llegaba la temporada de lluvias, la tierra cambiaba su olor. Los campos se llenaban de vida y los ríos volvían a cantar. Los niños aprendían que todo tiene su tiempo. Sembrar, cuidar y cosechar. Tlaloc enseñaba, sin palabras, que la paciencia es tan importante como la fuerza. También se decía que Tlaloc trabajaba junto a otros dioses. El sol daba calor, la tierra guardaba las semillas, y la lluvia las hacía crecer. Así, el mundo funcionaba como un gran trabajo en equipo. Cuando las tormentas eran fuertes y los rayos cruzaban el cielo, los pueblos no gritaban de miedo. Guardaban silencio y respeto. Sabían que el agua puede dar vida, pero también puede quitarla. Por eso enseñaban a los niños a cuidar los ríos, los lagos y la tierra. Hoy, cuando la lluvia cae suave sobre los campos, parece que Tlaloc sigue observando desde las montañas. Mientras el maíz siga creciendo y estas historias sigan contándose, el dios de la lluvia continuará viviendo en la memoria de estas tierras antiguas. La historia de Huitzilopochtli, el dios del sol y la guerra. Hace mucho tiempo, cuando los caminos aún no tenían nombre y los pueblos viajaban buscando un lugar donde vivir, los mexicas hablaban de un dios joven y poderoso llamado Huitzilopochtli. Su nombre significa colibrí del sur, un ave pequeña pero fuerte, capaz de volar sin cansarse. Huitzilopochtli es el dios del sol y de la guerra, pero no de una guerra sin sentido. Es el dios del esfuerzo, del movimiento y de la lucha diaria para que la vida continúe. Cada mañana, cuando el sol sale, se dice que Huitzilopochtli ha vencido a la oscuridad. Los antiguos contaban que el sol necesita fuerza para cruzar el cielo. Si se detuviera, el mundo quedaría frío y oscuro. Por eso Huitzilopochtli representa la energía que nunca debe apagarse. Se dice que este dios nació de una forma extraordinaria. Su madre se llamaba Coatlicue, cuyo nombre significa la de la falda de serpientes. Ella vivía en una montaña sagrada y un día encontró una bola de plumas finas. Al guardarla en su pecho, quedó embarazada. Sus otros hijos, al escuchar esto, se llenaron de enojo. Pensaron que su madre había sido deshonrada. La más importante de ellos era Coyolxauhqui, la diosa de la luna. Junto con sus hermanos, decidió atacar a su madre.
Pero en el momento del peligro, Huitzilopochtli nació completamente armado y lleno de luz. Con una serpiente de fuego llamada Xiuhcoatl, defendió a su madre y venció a sus enemigos. Así explicaban los mexicas porque el sol vence cada día a la luna y a las estrellas. Cuando la noche termina, Huitzilopochtli vuelve a ganar la batalla. Los mexicas creían que este dios los guiaba en su largo viaje. Les hablaba a través de señales y sueños, diciéndoles que buscaran un lugar especial para fundar su ciudad. La señal sería clara: un águila posada sobre un nopal, devorando una serpiente. Durante muchos años caminaron y esperaron. Cruzaron montañas, ríos y lagos, sin rendirse. Un día, en medio de un lago, vieron la señal prometida. Allí fundaron Tenochtitlán, la gran ciudad. Creían que ese lugar había sido elegido por Huitzilopochtli. En la ciudad, el dios del sol era honrado con cantos, danzas y ceremonias. No solo se le pedía fuerza para la guerra, sino valor para trabajar, proteger a la familia y cumplir con la palabra dada. Para los niños, Huitzilopochtli enseñaba que el colibrí, aunque pequeño, nunca se detiene. Así debía ser el corazón, valiente y constante. El dios también recordaba que cada amanecer es una victoria. El sol no aparece por casualidad, sino porque lucha contra la oscuridad. Por eso, el día era visto como un regalo que debía aprovecharse. Cuando el cielo se pintaba de rojo al amanecer, los pueblos decían que Huitzilopochtli ya estaba en camino. Cuando el sol estaba alto, sabían que había ganado una vez más. Aunque era un dios fuerte, también enseñaba disciplina y respeto. La fuerza sin orden no servía. La valentía debía ir acompañada de responsabilidad. Hoy, cuando el sol sale brillante y las aves vuelan sin miedo, parece que el antiguo colibrí sigue cruzando el cielo. Mientras estas historias se cuenten y el sol siga su camino, Huitzilopochtli continuará viviendo en la memoria de estas tierras antiguas. La historia de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. En los tiempos antiguos, cuando el mundo aún estaba aprendiendo a ser mundo, los pueblos hablaban de un dios diferente a los demás. Su nombre era Quetzalcóatl, que significa serpiente emplumada. Quetzalcóatl era serpiente porque conocía la tierra, los ríos y las cuevas. Era ave porque podía volar alto y tocar el cielo. Así, unía lo que está abajo con lo que está arriba. Por eso se decía que era un dios sabio, capaz de entender todas las cosas. Este dios también era conocido como Ejecatl, el dios del viento. Cuando soplaba el aire y movía las nubes, se decía que Quetzalcóatl estaba limpiando el camino para que el sol pudiera avanzar por el cielo. Los pueblos creían que el mundo no había existido siempre como ahora. Antes hubo otras eras llamadas soles, y cada una terminó de forma distinta. Algunos mundos fueron destruidos por agua, otros por viento o por grandes animales. Cuando el mundo quedó vacío y los hombres antiguos desaparecieron, Quetzalcóatl decidió ayudar. Bajó al Mictlán, el lugar de los muertos, donde gobernaban Mictlantecutli y Mictecacihuatl. El camino era largo y oscuro. Allí se guardaban los huesos de los hombres de otros tiempos. Quetzalcóatl pidió esos huesos para crear nueva vida. Los señores del Mictlán intentaron engañarlo con pruebas difíciles, pero el dios no se rindió. En su camino de regreso, Quetzalcóatl tropezó y los huesos se rompieron en pedazos. Aún así, los recogió con cuidado. Por eso, explicaban los sabios, las personas son diferentes unas de otras. Al llegar a la superficie, Quetzalcóatl mezcló los huesos con su propia sangre. Así nacieron los hombres y las mujeres del mundo actual. Por este acto, fue visto como un dios creador y protector. Quetzalcóatl también dio un regalo muy importante, el maíz. Cuentan que vio a una pequeña hormiga roja llevando un grano. La siguió hasta una montaña donde el maíz estaba escondido. Para ayudar a los hombres, Quetzalcóatl se transformó en hormiga y entró por un pequeño agujero. De allí sacó el grano y enseñó a sembrarlo, cuidarlo y agradecerlo. Desde entonces, el maíz se volvió el corazón de la vida. Este dios no enseñaba solo a sembrar. También enseñó a observar las estrellas, a contar los días y a respetar la palabra dada. Decía que el conocimiento era tan importante como la fuerza. Los pueblos recordaban que Quetzalcóatl prefería las flores, los cantos y el buen comportamiento antes que la violencia.
Por eso era un dios cercano a los niños y a los sabios. Cuando el viento sopla suave y el maíz crece fuerte, se dice que la serpiente emplumada sigue caminando por el mundo. Mientras estas historias se cuenten y se cuide la tierra, Quetzalcóatl seguirá viviendo en la memoria de estas tierras antiguas.